Buenas noches, hola Hugo. Hola Manuel. Hola Fabián. Manuel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo has estado esta semana? Bien, mucha cosa. Muchas cosas. Mucha cosa en el mundo, en la universidad, pero ahí estamos. La investigación sigue adelante. Sigue adelante, sí, ¿verdad? Este tema cada día se pone más variado, ¿verdad? Más interesante. ¿Qué encontraste por ahí? Sí, les puedo contar de mi tarea. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo me había otorgado la tarea de ir profundamente a todo lo que había, a ver si encontrábamos el término cruzado en alguna simulación? Correcto. ¿Verdad? Evidentemente esa tarea es tan grande como tantos papers hay escritos Así es, me en esta imagino. materia, ¿verdad? Evidentemente de la mejor opción, ¿verdad? Cuando uno está haciendo cualquier investigación de estas, es ver si alguien ha escrito un review al respecto. Y por supuesto a esa tarea me fui, ¿verdad? Okay. Entonces encontré este review del mismísimo Choptic, Okay. ¿verdad? No de Gunda. No de Gulnak, de Choptic. Del mismísimo Choptic, del 2015. Esto aparece en un libro, pueden verlo. Eso aparece en un libro que se escribió para celebrar los 100 años de la relatividad general. La relatividad general ocurre, ustedes saben, entre 1915 y 1916, ¿verdad? Hay toda esta discusión con el famoso Hilbert, ¿verdad? Que Hilbert llega al resultado primero que Einstein. Y entonces me di esa tarea, ¿verdad? Este es el review, es un review, es como el más nuevo que hay. Ese es de Choptic, no de Gunda. No, de Choptic. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Cuando uno lo lee, aquí mis notas, ¿verdad? Me di la tarea de leerlo, que es bastante grande. Encontré 3 cosas interesantes. Encontré, la primera cosa, dice dónde inició todo esto. ¿Dónde inició qué? El tema de las simulaciones, de estudiar el colapso gravitacional por simulaciones, y dónde está la primera indicación de la criticalidad. Entonces, él dice que hay un artículo que es el que inicia todo, es la referencia 14 de este review, que es de estos señores Michael May y Richard White. Es un artículo del año 66. Entonces vean que recién estaban las simulaciones saliendo y ya los físicos estaban trabajando con esto. Correcto. Aún en los agradecimientos de este artículo, que aquí lo tengo, aquí se los traje para que lo vean, en los agradecimientos le agradecen a Kip Thorne y al mismísimo Wheeler. En el artículo 66. Del 66. Claro. ¿Habla de criticalidad o universalidad? No, todavía no le da ese nombre. Y ahorita les voy a Es del contar. 66. Ese es del 66. Ahorita les voy a contar qué es lo que dice ese artículo. La otra cosa es que en este mismo review de Choptic, ¿verdad? Del 2015, él mismo dice que la simetría esférica es la simetría más usada. Que la gran mayoría de trabajos, ¿verdad? Él usa la palabra, la vasta mayoría de estudios solo se han hecho con simetría esférica. Que eso ya nos da una indicación de que nadie ha usado este término cruzado. Ya les voy a contar por qué. Y dice, muy interesante, ¿verdad? El último punto que podemos rescatar de este review tan bonito de Choptic es que nos dice que hay un review de Gundlach de la parte más tuercas y tornillos. Que hay un bonito review escrito por el mismísimo Gundlach ahora, donde él tiene clasificado todos los artículos escritos sobre ese tema. Gundlach. Entonces, claro, yo evidentemente, como todo buen investigador, ¿verdad?, me di a la tarea de irme profundamente en esas referencias de Choptic, ¿verdad? La primera es esta que les traje, la referencia 14, que es la de estos señores May y White, ¿verdad? Ellos son
de la Universidad de California, ¿verdad? En Livermore. Y ahí es donde, de este laboratorio famoso, el Lawrence. Sí. Y ellos son los culpables, de alguna manera de decirlo, de no usar el término cruzado. Okay. Eso lo encontré en ese artículo, ¿verdad? La ecuación número Establecieron 1. esa tradición. Establecieron esa tradición en ese tema. Ellos dijeron que la simetría esférica no tiene el término cruzado. Bueno, lo que la vez pasada Comentábamos. Sí. Lo interesante, ¿verdad?, es que ellos achacan eso a Landau. Ellos dicen, ¿verdad? Noble linaje, ¿verdad? Pedigrí. Lo cual es interesante, ¿verdad? Porque de alguna manera la tradición no rusa piensa que la métrica esférica es la que tiene el término cruzado, ¿verdad? En cambio, también ahí entré a Landau, ¿verdad? Landau hace una bonita discusión de por qué la métrica esférica, ¿verdad? Porque la simetría esférica como tal no tiene el término cruzado, ¿verdad? Que podría ser una discusión que en algún momento vayamos a tener, ¿verdad? Pero voy a repetir lo último. Sí. El Landau hace la discusión sí, de por qué no está el término cruzado. De por qué no está el término cruzado. Es una explicación más física, okay, que la explicación que hace de Inverno, ¿verdad? ¿Hablas como él? Sí. Él menciona que para poder hacer calzar la métrica de Kerr y la métrica de Schwarzschild, la métrica de Schwarzschild no tiene que tener el término cruzado. Okay. Él dice que eso se debe a que la aparición de la rotación debe estar contenida en la métrica y que el hecho de no tener rotación, ¿verdad?, que es la idea de Schwarzschild, no puede afectar la métrica de Schwarzschild. Entonces, si la diferencia entre la métrica de Kerr y la métrica de Schwarzschild tiene que ver con la rotación, la única diferencia física, entonces ese sistema físico debe poderse adaptar. Y él dice que la única forma de adaptarlo es con una métrica de esta forma. Okay. Y por ahí va el argumento de él. Bueno, son varias páginas. Hay un poco de telilla que cortar, pero está muy interesante. Lo cual es interesante, ¿verdad? Como les decía, como menciona Choptik, aquí se hacen las primeras indicaciones de esta criticalidad. Evidentemente ellos no tenían el poder computacional necesario, claro. Era 1966, ¿verdad? Entonces es un artículo que... pero ellos lo que estudiaron fue el colapso, puramente. El colapso puramente, ¿verdad? Básicamente son cálculos hidrodinámicos del colapso en relatividad general. Okay. Pero ellos ven este tipo de... Ellos le llaman shock, ¿verdad? La idea es como que el agujero viene, se compacta y quiere un momento donde la material quiere salir, pero la misma gravedad lo contiene. Entonces ellos ven esta forma que ellos le llaman el shock. Okay. Que se parece a un cambio de fase termodinámico, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Es el que llaman shock. Tiene ese brinco como un cambio termodinámico. Entonces, claro, cuando ya Choptik, que es el primero que realmente ve criticalidad, ya tenía una indicación de este artículo, ¿verdad? De alguna manera ya se sospechaba, usted debe ver estos datos. A pesar que ese shock es distinto a un asunto de criticalidad, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Quiero decir, criticalidad es transición continua. Entonces, está interesante. ¿Verdad? Evidentemente ellos hablan que ese shock puede ser por un problema de resolución y claro, es donde Choptik investiga más y llega a ver. Y entonces las que aparentemente no tienen el shock son las que sí logran, por así decirlo, volver. Correcto. Ahí no hay agujero negro. ¿Se acuerdan que era el caso plano del artículo de Choptik? Sí.
Entonces, ellos solo vieron el shock en el caso en el que sí logró colapsar, ¿verdad? Los otros fueron los que la materia sí le dio para volver a volver. Y para ellos eran interesantísimos, ¿verdad? Porque era el caso donde ocurría colapso. Claro, ¿no? Es interesante. Como les digo, ellos culpan a Landau, ellos son los que usan la métrica de esa manera y en estos gráficos tradicionales tienen una pequeña indicación de la criticalidad o de la idea de cambio de fase y eso le da una luz a Chopin. Después de ahí, ¿verdad? Después de ver este paper, el paper original, ¿verdad? Que es el que inició todo, ¿verdad? Me fui al review que dice Chopin que hay de Gullnagh, ¿verdad? Que está en la parte de las tuercas y tornillos. Ese review, ¿verdad? Que es del año 99, que, como les digo, en este review del 2015 dice que este es un muy buen review, ¿verdad? Entonces, aunque tal vez uno podría decir que está un poquito viejo, Claro. está de alguna manera resellado por Chopin, ¿verdad? En no lo he terminado de leer porque es bastante largo, ¿verdad? Y bastante profundo. En viene esta tabla que es la que nos interesa, ¿verdad? Okay. Que es la que es de alguna manera interesante para nuestro trabajo. En esa tablita, ¿verdad? Él clasifica básicamente todos los trabajos o todas las líneas de trabajo. Él hace la clasificación de esto en dos vertientes, ¿verdad? En dos ejes. Él dice, hay un eje que es el tipo de transición de fase, ¿verdad? Hay gente que ve transición de fase del primer orden, hay gente que ve transición de fase del segundo orden, y aún hay solo un trabajo, ¿verdad? Que él lo menciona, que pareciera indicativo de transición de fase de tercer orden. Correcto. Pero él lo pone entre pregunta, ¿verdad? Porque todavía no se ha estudiado con el cuidado del caso. Y en la otra vertiente él habla de semianalítico y de simulación. Correcto. Y aún él habla que hay dos formas de hacerlo semianalítico, ¿verdad? Él dice que uno puede hacerlo con un método perturbativo, ¿verdad? O uno puede hacerlo con lo que él llama una solución crítica, que él es ya partir de una solución que tiene la criticalidad e intentar ver la criticalidad. Entonces, uno es como de atrás para adelante y el otro de adelante para atrás, ¿verdad? Entonces, él clasifica todo el espacio de fase. Es una tipología. Ajá, de todo. Y algunas de esas sí se han logrado encontrar criticalidad en el colapso de manera analítica para otros modelos. No. Eso es un poquito de lo que... Sí, me llama la atención porque hay una variedad de modelos grandísimos. Sí, es una variedad grandísima y aún cómo se modela la masa. ¿Se acuerdan que una forma de modelarla era con campo escalar? Correcto. ¿Verdad? Modelar la masa, pero hay un montón de otras formas. Hablamos del fluido perfecto y básicamente se ha hecho todo, ¿verdad? Aún partículas tipo Yang-Mills se han trabajado, pero todo de forma o semianalítica o de simulación. Semianalítica es analítica aproximada, con aproximaciones. Sí. Semianalítica es haciendo unas suposiciones. Haciendo unas suposiciones y al final metiendo la computadora. ¿Verdad? En todos estos artículos para ver la criticalidad meten computadora. Okay. Son bastantes, ¿verdad? Son bastantes. Estamos hablando de 10, 15 papers. Oh, mucho más. O más. Son como 30 papers. Son como 3 papers y hay como 10 casos. ¿Verdad? Casi que hay un paper por caso. Y él da ahí la clasificación para todos. Bueno, para aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Hay uno que le llama el Mexican Hat. ¿Y lo vi?
¿verdad? Eso les gusta a la gente de teoría de cuerdas, ¿no? Sí. Los sombreros mexicanos. Lo siento. ¿Verdad? Y hace esta clasificación. Él mismo, ¿verdad? Que es lo que tal vez nos parece interesante en el trabajo nuestro. Él mismo se da la tarea de estudiar los analíticos, los intentos analíticos. ¿Sí? Y él dice... Que no están ahí. No están aquí en esta tabla. Él dice básicamente que no hay un modelo analítico que haya visto criticalidad. No lo hay. Para ningún tipo de modelo. Para ninguno de toda esta tabla. Estamos en un desierto. Estamos en un desierto. Él habla que hay intentos, ¿verdad? Él dice que esos intentos no logran ver criticalidad. Están citados, sí. Están Sí, citados, hay que empezar a ver esos artículos. Exactamente. A ver qué dicen y qué hicieron y qué tratan de hacer. Por Y de cuándo son. supuesto. Porque la idea que la impresión que yo tengo es que la complejidad está ganando terreno, ¿verdad? Por supuesto. Está dejando de ser una cosa y toda marginal, toda chiquitilla, toda fea, toda rara, Por supuesto. algo un poco más mainstream, algo que la gente puede conversar. Por supuesto. Y él mismo, Gunland, hace la indicación, ¿verdad? Que tal vez es lo que interesa para este proyecto. Él no dice que sea el error, ¿verdad? Pero él dice que lo que es sospechoso es que ninguno de estos entra por el lado de la física estadística. La complejidad, sí. ¿Verdad? Que todos entran por el lado de la relatividad general. Correcto. Entonces él dice, no es la forma con que se encontró la criticalidad desde el inicio, ¿verdad? Porque cuando usted, que es Pierre del 66, y que originó todo, ellos a pura relatividad, ¿verdad? No vieron. Sí, sí, sí. O sea, lo siguen tratando como que fuera un problema de relatividad general. Como si fuera un problema. Y por ahí no van. Sí. Y él dice, sí, él no dice si va por ahí o no, pero él dice, eso es extraño, ¿verdad? Que todos los papers analíticos olvidan salirse de la relatividad. Creo que la relatividad general está siendo una de las últimas disciplinas que entra en la complejidad. Pues, Que mantiene su autonomía así como un estado papal, pero sí, se están dando con la cabeza contra una pared. Por supuesto. Lo cual es interesante. Hay que sednizar la relatividad general. Por supuesto. Escribir un libro de texto. Ese es mi proyecto para mi próxima vida. Hacer un libro de texto de áreas de la física menos, ¿verdad? Con el punto de vista de complejidad. Ah, qué interesante. Sí, y a mí creo que se lo habíamos comentado en algún momento. A mí algo que me llama la atención mucho es eso que estamos hablando de cómo la relatividad general todavía no ha entrado a meterse cosas más de mecánica estadística, y así es. De alguna manera, esa era la preocupación que yo tenía, como qué tal si estamos obteniendo criticalidad y vemos que debería existir una transición de fase, pero estamos, por así decirlo, en la relatividad general, que es como, por así decirlo, el caso coarse-grained de una teoría de verdad de relatividad, ¿ok? Entonces ya es como, ok, claro. No veríamos nada. Claro, sí. Justo como el modelo dicen, como que no conociéramos la teoría general y que nada más estamos haciendo mean field theory y decimos, claro, en 2 dimensiones aparece o en 1 dimensión aparece. Sí, es posible que el problema que estamos tratando de resolver no tiene solución porque la teoría relatividad general no es la teoría. Sí. Claro, esperemos que eso no sea cierto, si no vamos a tener que echar a Fabián del proyecto. Yo por pronto voy a encender una velita. O que las personas que lean esto no sean del estado sólido, porque lo que acabas de decir es problemático en todas las áreas de la física. En todas las áreas de la física, claro, ¿no? Estoy de acuerdo. Y igual tendría mucha validez un resultado, porque, y claro, en algún momento tiene que existir una comparación, aunque sea como la relatividad general predecía o no criticalidad. O sea, ahorita ni siquiera sabemos si la predice o no, nada más hay papers que dicen un montón de cosas diferentes, pero no hay una respuesta. No, va a ser muy interesante. Claro. Y lo que es interesante es que estos son los poquitos temas donde de alguna manera está superando la parte computacional. Uh-huh. Esto es el miedo que tenían muchos físicos, ¿verdad? Este es el miedo que tenían muchos matemáticos. Y esto es diciendo, vea, son la gente que está haciendo simulaciones diciéndole a los físicos, vea, nosotros podemos ver esto que ustedes deberían estar viendo. Uh-huh.
¿Se conocen teorías que sean versiones, digamos, menos coarse-grained que relatividad general, de relatividad general? Que no sean teoría de cuerdas y esas cosas. Ay, no. De ahí sí, Oh, están no. todas las aproximaciones postnewtonianas. Yo en eso no soy muy versado, pero sé que usted hay cosas que puede ver con aproximaciones postnewtonianas de la relatividad general, ¿verdad? Sé que de Inverno habla un poquito de eso y que usted puede hacer cálculos muy fuertes, ¿verdad? A grandes rasgos. Pero perdón, estas son teorías que son, ¿cómo decirlo? Que van más allá de la relatividad general. Que van más allá de la mecánica de Newton y son capaces de explicar relatividad general. Pero mi pregunta es si tenemos teorías cuya versión simplificada o diluida es de relatividad general y que no sean teoría de cuerdas. Por supuesto, Sí. eso es mi tesis de maestría. Bueno, pues, Gravedad modificada. how convenient. Correcto. Bueno, pues ya tenemos otro programa, ¿verdad? Eso fue lo que yo hice. Sí, Hay sí, que empezar sí existen, a aprender ¿verdad? un poquito más de eso, sí. Eso se llaman teorías FDR, Okay. ¿verdad? Donde vos lo que haces es modificar el FDR. La acción. F en función de R. Vos modificás el lagrangiano. La acción, sí. En vez de tener el escalar de Ricci, lo pone una función. Correcto. Correcto. Una función de Pero eso es menos coarse-grained o es simplemente más. Eso No sé es si me menos. explico. Es que. Lo es, ¿verdad? Ajá. Es menos coarse-grained, Correcto, bueno. ¿verdad? Esa es la meta. Esa es la meta, ¿verdad? Nadie ha encontrado Vamos a ver cómo la nos va mejor con eso. teoría, pero hay gente que, según ellos, ¿verdad? Experimentalistas o observacionalistas es la palabra que les gusta a ellos, que pueden explicar observaciones a partir de teorías FDR. Bueno, yo sigo optimista, Me parece. a pesar de todos esos vibras negativas. Bueno, y volviendo a mi investigación, ¿verdad? A mi gran búsqueda, les encontré lo más, después de buscar en este plano y ver todos estos papers, evidentemente no los vi a profundidad y vi solo los que están aquí porque claramente lo que hace es que cuando él cita el paper más importante de este caso, ¿verdad? Claro. Porque si no citaría un montón. Claro. Pero el único paper que tiene un término cruzado, adivinen de quién es. Ustedes dirán, ¿De quién será? del famoso Chokwi. Claro. Pero evidentemente está trabajando otro caso, ¿verdad? Él trabaja el caso asisimétrico. Ya no puede usar simetría Esférica, ¿verdad? No es simetría esférica, pero claro, la métrica que usa en ese artículo... Bueno, perdón, pero que interrumpe. No necesariamente, o sea, el hecho que haya un término cruzado, ¿cómo es el asunto? No rompe la simetría esférica. No. Sí, sí. Es porque es asisimétrico, ¿verdad? Él está trabajando un caso asisimétrico y él vuelve a observar criticalidad, ¿verdad? Lo cual es interesante. Es un caso demasiado jalado del pelo, ¿verdad? Pero ¿Por qué? porque no es la métrica esférica, ¿verdad? Entonces él lo que termina usando es una métrica cilíndrica, ¿verdad? Y entonces ahí tiene el término cruzado, pero sigue viendo. Okay. Y ese es como el único trabajo, al menos en toda esta búsqueda, que es un poquito diferente. Aún en este mismo, estoy como un poquito seguro de este resultado, porque el mismo Choptwig lo menciona. Choptwig dice en su paper del 2015, ¿verdad? Que es el review más reciente, dice que el colapso sin simetría es un territorio totalmente sin abarcar. Sí, ¿sin cuál simetría? Sin simetría esférica. Que es un camino totalmente vacío. Bueno, tenemos mucho por recorrer.
Pues qué trabajo, qué montón de cosas. ¿Qué Pasarnos más? las referencias, por favor. Por supuesto, como siempre. Sí, sí, están vamos adelante. disponibles. Podemos dejar tareas para la otra semana. Claro que sí. ¿Qué les parece? Bueno, ahí está todo. Nosotros tenemos las pendientes de lo que hemos visto en la pizarra, Las veces anteriores. sí, las generalizaciones. Claro. Y ¿Y vos? yo creo, ¿verdad? Ver un poquito más de los casos analíticos que habla Gunnar, ¿verdad? Sí, a ver ¿Qué hay? qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? Porque él menciona que hay intentos analíticos, ver qué son esos Y ver intentos. por qué falla. Correcto. Por supuesto. Me parece genial. Prometerme esto para la próxima. Nos vemos de 8 entonces. Cuídense la agujero negro. Cuídense.